Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Literalmente, este proyecto que estoy haciendo conjuntamente con Zona Bali UTV, a quien os recomiendo que sigáis. Hoy tengo el honor y el placer de entrevistar a Daniel Lacalle. Daniel es economista, es profesor de Economía Global y Finanzas, además de gestor de fondos de inversión, y es autor del libro, entre otros, del que venimos a hablar hoy. Es un libro publicado en español por Ediciones Deusto, pero también publicado anteriormente en inglés. El libro se llama Libertad o Igualdad. Muchísimas gracias, Daniel, por aceptar esta entrevista. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Un fuerte abrazo. Me parece interesante que el libro, según tengo entendido, está escrito antes de la pandemia, ¿no? Sin embargo, traslada una idea que es clave y que vamos a poder entender a lo largo de la pandemia, y es que vienen tiempos difíciles, ¿no?, que pondrán como excusa la seguridad y la protección en detrimento de la privacidad o la libertad, ¿no? ¿En qué medida crees que se está materializando antes de la pandemia esa pérdida de libertad en beneficio de la seguridad y la protección, y en qué medida crees que la pandemia lo ha acelerado? Sí, yo creo que ya teníamos importantes señales de peligro, ¿verdad? Estábamos viendo, por ejemplo, mucho antes de la pandemia, cómo se estaba implementando procesos de seguimiento de la población en países como China, medidas de, digamos, de control de los ciudadanos, no solamente desde un punto de vista de seguridad, sino también desde un punto de vista, por ejemplo, financiero, ¿no? Ya había propuestas de moneda digital de los bancos centrales, que en sí mismo es la vigilancia encubierta, ¿verdad? Entonces, claramente había, digamos que señales de alarma, ¿no? Las señales de alarma se han convertido ya en un ruido ensordecedor durante la pandemia. La utilización de una crisis sanitaria para esconder la utilización de medidas completa y absolutamente injustificadas desde el punto de vista sanitario, pero que lo que redundan es en eliminar las libertades individuales, es aterrador, ¿no? No solamente el confinamiento o el cierre perimetral, etcétera. No. La utilización del estado de alarma para introducir por Real Decreto medidas para cambiar la educación, medidas para cambiar la forma y cómo se hace la inversión extranjera, medidas para reducir la libertad de los ciudadanos en cuanto al acceso a sus ahorros, en cuanto al acceso a sus bienes, ¿no? A sus propias, a su propiedad. La destrucción de muchas de los elementos de seguridad jurídica para defender la propiedad individual, ¿no? Se han hecho muchas cosas muy peligrosas que además, pues, estamos viendo, por ejemplo, que una vez que ya se han encontrado vacunas, en las que ya se ha demostrado que el final de la pandemia es una evidencia. Fíjate qué curioso, ¿no? Ahora entonces empiezan a decir que, bueno, que no importa, que hay que continuar con ese tipo de medidas restrictivas de la libertad por si acaso, ¿verdad? Así es, hay otro concepto que introduces en el libro que también me ha parecido muy importante, que es el de capitalismo social, ¿no? Tú hablas de la importancia de recuperar la palabra social y de ligarla a un concepto además tan denostado, ¿no?, como es el capitalismo. Mm. ¿Por qué esa asociación, ¿no?, y cuál es la propuesta y funcionamiento del capitalismo social? Que sé que lo Sí. desarrollas en varios capítulos. Bien, lo primero que tenemos que entender es que la demonización de la palabra capitalismo tiene un objetivo fundamental, ¿no? Que es blanquear la palabra socialismo. Y lo estamos viendo constantemente, ¿no? Al capitalismo se le juzga por sus peores resultados y al socialismo siempre por sus mejores intenciones. Eso, como decía Carlos Rodríguez Brown. Entonces, esto
lo que nos está llevando es a que ciudadanos que en realidad lo que están defendiendo es el capitalismo, lo critiquen. ¿Por qué? Porque se les está confundiendo capitalismo con lo que estamos viviendo, que es estatismo absoluto, ¿no? Entonces, el concepto de capitalismo social es precisamente erradicar del capitalismo lo que cualquier ciudadano, yo y muchos otros, estamos criticando día a día, que es eso que mal llaman amiguismo, que en realidad es estatismo. Es decir, que es que alrededor del gobierno se crea un grupo de industrias o de empresas adláteres que son literalmente una segunda derivada de ese gobierno y que se autobenefician entre ellos en perjuicio de los demás. Eso solamente puede ocurrir con la imposición estatal, ¿no? No es ninguna casualidad que en una pandemia el gobierno busque cercenar la libertad de inversión extranjera en un país. Claro, porque lo que está intentando no es proteger al país, sino proteger a las industrias que retroalimentan ese círculo extractivo y confiscatorio que se crea alrededor del gobierno. Por lo tanto, el capitalismo social en realidad es el capitalismo como todos entendemos, libre mercado, libre participación de los ciudadanos en su proyecto personal, en el que la competencia, la innovación y la tecnología fluyen sin los escollos implementados por parte de gobiernos que buscan preservar los privilegios de los sectores de renta de posición que ellos han creado y en el que el gobierno tiene una posición fundamentalmente administrativa, pero no una prerrogativa de organización y de dirigismo, ¿verdad? Y hablando de palabras denostadas, en esa contraposición entre libertad e igualdad, a veces parece, ¿no?, que tenemos que elegir una y a veces parece que elegir una quiere decir que estamos renunciando necesariamente a la otra, ¿no? ¿Cuál es tu posición ahí? Claro, todos estamos a favor de la igualdad de oportunidades. Nadie está a favor de la igualdad como concepto de todo tiene que ser igual, porque es una ridiculez, ¿no? Todos consideramos que si una persona tiene más capacidad, más suerte, es más innovadora, toma riesgo y lo hace mejor, esa persona merece ser remunerada mejor, ¿no? Pero la igualdad de oportunidades no puede ser un objetivo en sí mismo. La igualdad de oportunidades es una consecuencia de la libertad. Y por lo tanto, cuando se nos pone la disyuntiva entre libertad o igualdad, como nos están haciendo constantemente con la decisión de hacer que nuestra elección constante sea perder libertad a cambio de una supuesta seguridad que ni nos pueden ni nos van a dar, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el ciudadano pierde la capacidad de llevar a cabo su proyecto personal o su proyecto de desarrollo como quiere. Por lo tanto, es una disyuntiva importante en cuanto a la prioridad. Es decir, tú no puedes tener igualdad real de oportunidades sin libertad. Por lo tanto, si pones como objetivo primario la igualdad, inmediatamente lo que haces es poner en peligro la libertad y con ello no se consigue la igualdad. Porque, claro, los que nos están diciendo que defienden la igualdad, lo que hacen en realidad es defender la aleatoriedad política, que es una cosa completamente distinta, que es cambiar la meritocracia por la adhesión política y pensar que eso va a generar igualdad. No, lo que genera es igualdad en la miseria. Hace pobres a todo el mundo y mantiene a una élite cercana al poder político muy rica. Y luego hay otra parte del libro en la que hablas de la generación de las dos crisis. Sí.
podríamos decir que es casi mi caso. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué respuestas tenemos para los retos que están salpicando a esa generación, ¿no? Yo Sí. entiendo que evidentemente la naturaleza de ambas crisis es distinta, pero ¿sirven de alguna forma las recetas que se aplicaron en la primera crisis para esta segunda? Bueno, claramente no, porque por supuesto las recetas que se aplicaron, o sea, las recetas que se aplican en las crisis, en realidad se dice, bueno, es que se han aplicado distintas recetas, se ha hecho esto, en realidad siempre son las mismas. O sea, preservar y mantener la estructura gubernamental a costa de que el sector privado se adapte, ¿de acuerdo? Entonces, que siempre nos dicen que las recetas son distintas, pero la receta en realidad es exactamente la misma. Lo que un joven tiene que entender de cara a su futuro y de cara a sus oportunidades es, primero, el hecho de vivir una o dos crisis no tiene por qué ser para nada una imposibilidad de llevar a cabo tu proyecto vital o de conseguir tus objetivos. Yo empecé a trabajar en medio de una crisis, he vivido la crisis del 93 que se extendió durante años. He vivido la crisis del 2001, he vivido la crisis del 2008 y he vivido, he vivido muchas crisis y eso no debe, digamos, darnos la idea de que no hay ninguna opción. ¿Vale? Cuando yo salí de la carrera, la primera persona con la que me entrevisté me dijo, vosotros los jóvenes tenéis muy mala suerte porque todo lo bueno ya ha pasado. Y no es cierto. Y no es cierto. Cuando yo salí de la carrera había un 23% de paro y las oportunidades existen. Los jóvenes lo que tienen que hacer es no pensar que las oportunidades les van a llegar ahora para siempre y que ahora van a conseguir el trabajo que tienen que tener durante los próximos 30 o 40 años. Esto es una ridiculez. Los jóvenes se tienen que equivocar, tienen que ir a otros países, tienen que buscar otras oportunidades, etcétera, etcétera. Y pensar en sus competencias, no en base a lo que a la educación reglada, ese concepto tan horroroso que escucho constantemente de encontrar un trabajo en lo mío, que es lo mío, ¿no? Y segundo, buscar oportunidades allá donde las hay. Y las oportunidades que tiene un joven hoy en día en España, comparadas con las que yo tenía en el año 91 cuando terminé la carrera, se puede decir que son múltiplos de las que yo tenía en aquella época. Para empezar, la posibilidad de ir a cualquier país estaba muy limitada, ¿verdad? Ligado con esa idea de expectativas, de oportunidades, ¿crees que podemos decir que existe una especie de crisis de fe en el capitalismo por parte de las clases medias, ¿no? Que al final, entre comillas, son las que soportan un mayor peso de la infraestructura del estado del bienestar, ¿no? Claro. O sea, pero ¿por qué tienen una crisis de fe en el capitalismo? Porque lo que están viviendo no es capitalismo, están viviendo estatismo. ¿M? Y están viviendo estatismo y el estatismo siempre culpa de sus errores al capitalismo. ¿Eh? Es decir, la clase media soporta la gran mayoría de esa estructura gubernamental completa y absolutamente desproporcionada y cuando se acerca a votar decide probablemente en un porcentaje no pequeño elegir a aquellos que van a aumentar todavía más esa estructura gubernamental. Entonces, yo creo que los ciudadanos deberíamos empezar a ser un poco más conscientes de la evidencia que nosotros vivimos. Yo siempre digo, alguna vez me ha pasado que me he encontrado una persona que me conocía y me decía, señor Lacalle, porque los políticos no sé qué, y los políticos son lo peor y los políticos lo hacen todo mal, y yo voy a votar a X partido, que lo que promete es darle mucho más poder a los políticos
y además a unos políticos que encima no han gestionado nada en su vida y nunca han creado un puesto de trabajo. Entonces, hay una responsabilidad también ahí de la sociedad civil, ¿verdad? Entonces, la crítica al capitalismo está muy bien, hay que criticar, pero la crítica del capitalismo no puede ser puede ser constructiva, por supuesto, porque el capitalismo es un sistema que, por supuesto, se adapta constantemente, gran diferencia con el socialismo, pero ojo con la trampa. Una cosa es criticar al capitalismo, como lo hacemos todos los liberales, ¿verdad? Los liberales estamos constantemente hablando de las partes del capitalismo en las que no está funcionando, etcétera, etcétera, precisamente porque somos liberales. Pero lo que no hacemos es decir, bueno, es que esto es un Lamborghini fantástico que funciona y que es un gran coche, tiene una rueda pinchada. En vez de cambiar la rueda, vamos a tirar el Lamborghini y traer un Lada, ¿no? El vehículo de la Unión Soviética, ¿no? Pues no. O sea, a mí lo que no se me ocurre es, primero, glorificar un sistema, ¿no? El capitalismo, como digo en el libro, pues tiene sus fallos y por eso hay que constantemente luchar, como hacemos todos los liberales, para defender que el capitalismo mejore, fantástico. Pero lo que yo no hago es decir, bueno, como tengo, ya te digo, un Lamborghini fantástico al que se le ha pinchado una rueda, pues entonces voy a tirar el Lamborghini y voy a elegir un Lada con el que no voy ni a conducir ni a hacer nada, ¿no? ¿Y cuáles serían, crees tú, esos puntos del capitalismo que crees que hay que mejorar? Hombre, yo creo que claramente, yo creo que lo que hay que hacer es continuar trabajando para que la innovación, la tecnología y la inversión productiva estén por encima del gasto y la deuda, ¿no? O sea, el estatismo nos ha llevado a convencernos de que ahorrar es malo y de que hay que gastar en lo que sea para sostener el Producto Interior Bruto y que cualquier gasto es inversión, ¿no? Y entonces, claro, pues obviamente el resultado es malo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es lo que hacemos constantemente, que es decir, oiga, tenemos que criticar las cosas que no están funcionando bien. ¿Y qué son las cosas que no están funcionando bien? Las cosas que no están funcionando bien vienen fundamentalmente de la cadena constante de estímulos dirigidos desde el poder político y desde el poder monetario para perpetuar aquello que está en proceso de obsolescencia. Por ejemplo, todo el mundo está hablando del cambio climático y de la transición energética. Sin embargo, cuando los gobiernos se ponen a hacer estímulos y se ponen a hacer elefantes blancos y grandes, eso que llaman planes de infraestructuras, ¿qué es lo que están haciendo? Multiplicar el consumo de energías fósiles. Entonces, seamos serios, ¿no? Vamos a defender la verdadera innovación, el ahorro prudente y la inversión productiva en vez de el gasto y la deuda. Ahora mismo, el keynesianismo que ha imbuido a todo el pensamiento, digamos, consensuado económico, básicamente, pues va a múltiplos de cantidades. Dicen, no, es que hemos hecho un plan de estímulo de 1 billón de euros y, bueno, como no ha funcionado es porque no se hizo suficiente, así que tendrá que hacerse de 2. Y entonces vamos a múltiplos de billones de euros sin pestañear, que es lo que nos está ocurriendo ahora. Y cuando eso no funciona, en vez de decir, no, vamos a ver, es que no ha funcionado porque usted ha tomado una decisión dirigista de enchufar en la economía, en las áreas que ya tienen sobrecapacidad, todavía mayor sobrecapacidad, y pensar que eso iba a funcionar. Le cambian los nombres, le llaman, ahora es el nuevo plan verde. Entonces, como es verde ya es bueno, ¿por de qué? Y además, sobre todo, ¿de qué es verde? Pues si lo que van a hacer va a ser aumentar masivamente el gasto en construcción. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer es recordarle a la gente que el subterfugio del lenguaje que hablabas tú antes, ¿no? De la utilización, por ejemplo, de
la palabra justicia social para lo que es aleatoriedad política, la palabra de gasto social para lo que es gasto político, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre con la palabra estímulo. Claro, estamos escuchando constantemente desde el poder político que tenemos que estimular la demanda interna y que el único que sabe hacerlo, la otra sorpresa, es el gobierno. ¿Cómo que el gobierno sabe perfectamente cuál es la necesidad del sector, de los distintos sectores, de los ciudadanos de aquí para generaciones, como ha dicho el presidente del gobierno español? Ha hecho un plan para generaciones, él. Y claro que nos debemos quejar, pero nos debemos quejar de eso, no nos debemos quejar de los que están innovando, creando empresas, creando riqueza y fortaleciendo el tejido productivo. Una pregunta más. La pregunta es, ¿el capitalismo, que a través de la prosperidad económica que permite generar, establece de alguna forma la promesa no escrita, ¿no? Que los nietos van a vivir mejor que sus abuelos y que sus padres? Y hay quien dice, me gustaría saber qué piensas tú, que se ha roto de alguna forma esta promesa, ¿no? con nuestra generación. Sí, en el libro explico que en el análisis económico se suelen cometer 3 errores, ¿no? El primero es el presentismo, que es analizar las cosas basadas en lo que estamos viviendo ahora y pensar que lo que está pasando ahora no tiene precedentes y nunca ha sido peor, ¿no? El segundo es la distopia, que es pensar que las generaciones futuras van a estar mucho peor, ¿de acuerdo? El tercero es la nostalgia. Y cada vez que yo escucho a una persona de tu edad o de mis alumnos decir que los de mi generación vivíamos mejor, le digo, tú no tienes ni idea, porque es mentira. Yo no tenía absolutamente nada mejor que cualquiera de los ciudadanos, de los jóvenes que están hoy con sus dificultades, con todos sus retos, etcétera. Nada, absolutamente nada. Ni se vivía mejor, ni había mejor. Bah, falso, la música era un horror. No, es broma. Pero lo que quiero decir es que la nostalgia es una falacia absoluta, porque cuando escuchas a un padre o a un abuelo decir en mi época sí que se vivía bien, estás recordando elementos puntuales de su época, pero no estás recordando, por ejemplo, inflaciones del 7, del 8%. Claro, yo me acuerdo que me decía a mí una persona, claro, es que en mi época nos subían el salario todos los años al menos un 3%. Y digo, ¿qué tontería me estás diciendo? Te estaban subiendo el salario un 3% cuando teníamos una inflación del 5 o del 7, te lo estaban bajando constantemente. Y de hecho, claro, dice, en mi época te podías comprar un piso mucho más barato. ¿Y quién se podía comprar un piso? Porque mi primera hipoteca fue al 13%. La primera hipoteca que yo pedí. Al 13%. Y me concedieron la hipoteca porque mis padres pudieron avalarla, etcétera, etcétera. Es decir, se comparan cosas que no son nada comparables, ¿no? Entonces, no es cierto. Las generaciones futuras van a vivir mucho mejor que las generaciones actuales. Si se fortalece el capitalismo. Ahora sí, si lo que decide todo este grupo que tiene todo su libre albedrío puesto en votar a el socialismo, entonces si tú votas socialismo y las generaciones venideras están en la pobreza más abyecta, entonces es culpa tuya. O sea, lo que no le puedes decir a un ciudadano venezolano es que la razón por la que las generaciones actuales viven mucho peor que las de hace 20 años es por el capitalismo, no, sino por el socialismo. Y lo que es importante recordarle a todo el mundo es que el estado natural del ser humano no es la riqueza, que la riqueza no está ahí como si fuese, no sé, una piedra en el camino y para repartirla, que la riqueza hay que crearla y que el estado natural del ser humano es la pobreza, no lo que nosotros llamamos pobreza,
que es no tener suficiente dinero para irte de vacaciones o para comer carne 3 o 4 veces a la semana. No, la pobreza más abyecta, que eso es el problema. Entonces, si no creamos riqueza, no tenemos nada que redistribuir. Y decirle a la gente que deje de caer en la nostalgia, que ni la música era mejor cuando éramos jóvenes. A mí me gusta más la de mi época. Eso no significa que fuera mejor, eso significa que yo soy bastante mayor. Pues Daniel, muchísimas gracias. Ha sido una entrevista muy entretenida. Yo desde este humilde canal invito a todo el mundo a que echen un ojo al libro, a que nos comenten qué impresión les ha dado. Además, da la casualidad que lo tienen tanto en inglés como en español, lo cual es todavía mejor porque puede llegar a un público todavía mayor. Y nada, y nos vemos en la siguiente entrevista. Muchas gracias. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.